¿Alguna vez te has preguntado cómo orar cuando enfrentas una enfermedad? En momentos de dolor y debilidad es fácil sentirse solo y sin esperanza. Sin embargo, la palabra de Dios nos ofrece consuelo y dirección. En Santiago 5:14 a 15 se nos dice: ¿está enfermo alguno de ustedes? Llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Este pasaje nos revela que la oración no es solo un clamor, sino un acto de fe que puede traer sanidad y restauración. Hoy exploraremos cómo orar por ti mismo en tiempos de enfermedad, aplicando principios bíblicos que fortalecen el alma y renuevan el cuerpo. Si alguna vez te has sentido débil y sin fuerzas, este mensaje te ayudará a encontrar en Dios el alivio y la paz que tanto necesitas. La oración tiene un poder que muchos subestiman. No es solo un acto de súplica o una repetición de palabras aprendidas, sino una llave que abre puertas en lo espiritual y desata milagros en lo natural. Jesús no solo oró, sino que enseñó a orar con autoridad, con fe y con la certeza de que el Padre siempre escucha. Cuando el cuerpo se debilita, cuando la enfermedad golpea y la esperanza parece desvanecerse, la oración se convierte en el arma más poderosa. No estamos llamados a orar con temor o resignación, sino con la certeza de que Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. La pregunta es, ¿estamos orando de la manera correcta? ¿Sabemos realmente cómo activar la fe en medio del dolor y la incertidumbre? La Biblia está llena de relatos donde la oración transformó situaciones imposibles. En una ocasión, un centurión se acercó a Jesús con un ruego desesperado. Su siervo estaba enfermo, al borde de la muerte. Pero este hombre entendía algo que muchos no comprenden: la autoridad espiritual. Dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, pero basta con que digas una palabra y mi siervo será sano. Mateo 8:8. Jesús quedó asombrado por su fe y en ese mismo instante la sanidad se manifestó. No hubo contacto físico, no hubo una larga oración, solo una convicción absoluta en el poder de la palabra de Dios. Cuando enfrentamos una enfermedad, nuestro primer instinto puede ser lamentarnos o buscar respuestas en lo natural. Pero la Biblia nos muestra un camino diferente. La oración no es solo un recurso de último momento, es el puente entre nuestra debilidad y el poder ilimitado de Dios. En Santiago 5:15 se nos dice que la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. No dice que podría sanarlo ni que es solo una posibilidad, sino que es una promesa firme. Pero aquí hay un detalle clave. No se trata de cualquier oración, sino de la oración de fe. La fe no es solo creer que Dios puede sanar, sino estar convencidos de que ya lo ha hecho. En Isaías 53:5 se nos dice: por sus llagas fuimos nosotros curados. La sanidad no es algo que Dios hará en el futuro, es algo que ya ha sido conquistado en la cruz. Cuando Jesús murió y resucitó, venció no solo el pecado, sino también el dolor, la enfermedad y la muerte. Sin embargo, muchos oran como si estuvieran mendigando un favor, en lugar de reclamar una herencia que ya les pertenece. La diferencia entre una oración débil y una oración poderosa radica en la certeza con la que se ora. En los evangelios encontramos un momento impactante, cuando una mujer que llevaba 12 años sufriendo una enfermedad incurable, decidió que no podía seguir esperando pasivamente. Ella no pidió que Jesús orara por ella, no hizo una larga súplica, sino que con una fe inquebrantable se abrió paso entre la multitud
y tocó el borde del manto del maestro. Si tan solo toco su manto, quedaré sana. Mateo 9:21 pensó. Y en ese instante, la sanidad se activó. Jesús, sorprendido, preguntó: ¿quién me ha tocado? Porque sintió que el poder había salido de él. No fue un toque casual, sino un acto de fe. Esta historia revela algo profundo. La fe activa el milagro. La mujer no esperó a que Jesús la viera o le hablara. Ella tomó acción, creyendo que un solo contacto con su presencia era suficiente. Esto nos enseña que la sanidad no depende de si nos sentimos dignos o no, sino de cuánto creemos en el poder de Dios. Muchas personas oran por sanidad mientras en su corazón dudan si Dios realmente lo hará por ellos. Pero Jesús nunca rechazó a nadie que vino a él con fe. En Marcos 11:24, Jesús declara: por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Esto significa que no oramos esperando ver resultados para creer, sino que creemos primero y luego vemos la manifestación. Cuando oramos por sanidad, no debemos enfocarnos en los síntomas o en el diagnóstico, sino en la promesa de Dios. Pedro caminó sobre las aguas cuando su mirada estaba en Jesús, pero comenzó a hundirse cuando se enfocó en el viento y las olas. Así ocurre con la oración. Si nos enfocamos en la enfermedad, en los reportes médicos, en el dolor, nuestra fe se debilita. Pero si mantenemos nuestros ojos en la palabra, caminaremos sobre cualquier circunstancia. Uno de los errores más comunes al orar por sanidad es suplicar a Dios desde la desesperación en lugar de declarar la victoria desde la fe. En Hechos 3, Pedro y Juan se encontraron con un hombre paralítico que pedía limosna en la puerta del templo. En lugar de darle dinero, Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Hechos 3:6. No hubo una oración larga, ni una petición ansiosa, solo una declaración de autoridad. Y en ese instante, el hombre fue sanado. Esto nos muestra que cuando oramos, debemos hacerlo con la autoridad que Jesús nos ha dado. En Lucas 10:19, Jesús dice: les he dado autoridad para pisotear serpientes y escorpiones y para vencer todo el poder del enemigo. Nada les hará daño. La enfermedad no tiene poder sobre un hijo de Dios que sabe quién es en Cristo. No oramos como esclavos rogando un favor, sino como hijos reclamando lo que nos pertenece. Pero la fe no es solo algo que declaramos, sino algo que debemos sostener. La Biblia nos advierte que muchas veces la respuesta no es inmediata. En Marcos 8, 22, 25, Jesús sanó a un ciego en 2 etapas. Primero, impuso sus manos sobre él y el hombre comenzó a ver, pero no con claridad. Luego, Jesús volvió a tocarlo y su visión quedó completamente restaurada. Esto nos enseña que la sanidad puede ser progresiva y que debemos perseverar en oración hasta verla manifestarse por completo. Cuando oramos por sanidad no siempre veremos el resultado inmediato, pero eso no significa que Dios no esté obrando. En Daniel 10 encontramos que Daniel oró y ayunó durante 21 días sin ver respuesta. Pero cuando el ángel finalmente llegó, le dijo: desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte ante tu Dios, fueron oídas tus palabras. Daniel 10:12. Esto significa que Dios responde desde el momento en que oramos, pero a veces la respuesta es retenida en el mundo espiritual. Por eso la clave no es solo orar, sino orar con fe, declarar la palabra, rechazar la duda y mantenernos firmes en la promesa de Dios. La enfermedad no es el final, es una oportunidad para ver la gloria de Dios manifestarse.
Jesús sanó ayer, sana hoy y seguirá sanando mañana. La pregunta es, ¿estás orando con la certeza de que ya has recibido tu milagro? La enfermedad no es solo un asunto físico, sino también espiritual. En la Biblia, la aflicción del cuerpo a menudo tiene un significado más profundo, ya sea como una prueba permitida por Dios para fortalecer la fe o como un ataque del enemigo para debilitar al creyente. Job fue un hombre justo y temeroso de Dios, pero Satanás pidió permiso para tocar su salud, convencido de que al perderlo todo renunciaría a su fe. Sin embargo, aunque su cuerpo fue golpeado con llagas y su dolor era insoportable, su espíritu permaneció firme. Él no entendía la razón de su sufrimiento, pero declaró: yo sé que mi Redentor vive y que al final triunfará sobre la muerte. Job 19:25. Este pasaje revela una verdad esencial. No toda enfermedad es un castigo ni una señal de falta de fe. A veces Dios permite que el creyente pase por el fuego del sufrimiento para refinar su carácter, fortalecer su confianza en Él y manifestar su gloria en el momento preciso. Jesús explicó esto claramente cuando sus discípulos le preguntaron sobre un hombre que había nacido ciego. Querían saber si su condición era consecuencia del pecado. Pero Jesús respondió: no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Juan 9:3. La enfermedad no siempre es una sentencia, sino una plataforma para que Dios revele su poder. Sin embargo, la Escritura también muestra que hay enfermedades que no provienen de Dios, sino que son obra del enemigo. En Lucas 13:11-16, Jesús sanó a una mujer que había estado encorvada durante 18 años y explicó que Satanás la había tenido atada. No era solo una dolencia física, sino una opresión espiritual. Jesús no solo restauró su cuerpo, sino que la liberó completamente. Esto demuestra que no todas las enfermedades deben aceptarse pasivamente. Algunas deben ser enfrentadas con la autoridad espiritual que ha sido dada a los hijos de Dios. La diferencia entre una prueba permitida por Dios y un ataque del enemigo se revela en la manera en que la enfermedad afecta el alma. Cuando una aflicción es una prueba, aunque haya dolor, hay paz. Job, en medio de su sufrimiento, nunca maldijo a Dios. Pablo, aún con su aguijón en la carne, siguió predicando el evangelio con gozo. Pero cuando la enfermedad es un ataque espiritual, trae desesperanza, temor y opresión. En estos casos, la oración no solo debe ser una petición de sanidad, sino una declaración de victoria contra toda obra de tiniebla. Jesús mostró que la sanidad no solo se recibe, sino que también se toma con fe. En Marcos 5, cuando la mujer con flujo de sangre fue sanada, Jesús no dijo que él la había sanado, sino que su fe la había salvado. En el reino espiritual, la enfermedad puede ser derrotada cuando el creyente entiende su identidad en Cristo y usa la autoridad que le ha sido dada. En Marcos 16, 17, 18, Jesús dijo: sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Este es un mandato y una promesa. La autoridad no proviene del esfuerzo humano, sino del nombre de Jesús. Cuando la enfermedad llega, es fundamental discernir su origen para saber cómo orar. Si es una prueba, se debe pedir fortaleza y confiar en el tiempo de Dios. Si es un ataque, se debe resistir con firmeza, declarando la palabra y ejerciendo la autoridad espiritual. Efesios 6:12 deja claro que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados,
contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El enemigo busca debilitar la fe a través del dolor, pero la oración es el arma que desmantela toda estrategia del adversario. Jesús no solo sanó a los enfermos, sino que también los liberó. En muchas ocasiones la enfermedad iba acompañada de una opresión espiritual. En Mateo 17, un padre llevó a su hijo a los discípulos porque estaba siendo atormentado por un espíritu que lo hacía convulsionar. Los discípulos intentaron ayudarlo, pero no pudieron. Jesús reprendió al espíritu y el niño fue libre al instante. Luego explicó que algunas liberaciones solo ocurren con oración y ayuno. Esto significa que hay batallas espirituales que requieren una entrega más profunda y una búsqueda más intensa de Dios. La enfermedad no solo afecta el cuerpo, sino también la mente. El enemigo usa el sufrimiento físico para sembrar duda, desaliento y desesperanza. En esos momentos, la oración no solo debe enfocarse en la sanidad, sino en renovar la mente con la verdad de la palabra. Romanos 12:2 instruye: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No es suficiente orar por la sanidad del cuerpo si la mente sigue atrapada en el miedo y la incredulidad. Pablo enfrentó enfermedades y dificultades, pero jamás permitió que su fe se debilitara. En 2 Corintios 12 habló sobre un aguijón en la carne que lo atormentaba. Oró 3 veces para que Dios lo quitara, pero la respuesta fue: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9. No todas las sanidades ocurren de inmediato, pero cada proceso tiene un propósito. A veces, la respuesta de Dios no es eliminar el sufrimiento de inmediato, sino dar la fuerza para atravesarlo con fe. La perseverancia en la oración es clave. Jesús enseñó la parábola de la viuda persistente para mostrar que la respuesta llega a aquellos que no se rinden. Lucas 18. Uno dice que Jesús contó esta historia para enseñarles que debían orar siempre, sin desanimarse. La fe no es solo creer, sino seguir creyendo, aun cuando la sanidad no se manifiesta de inmediato. Daniel oró y ayunó por 3 semanas sin ver respuesta, pero cuando el ángel llegó, le dijo que su oración había sido oída desde el primer día. El enemigo intentará sembrar duda para debilitar la fe. En Génesis, cuando la serpiente habló con Eva, su estrategia no fue negar la palabra de Dios, sino cuestionarla. Con que Dios les ha dicho, de la misma manera, cuando la sanidad tarda en llegar, la duda comienza a susurrar: ¿realmente Dios quiere sanarte? ¿No será que no tienes suficiente fe? Pero la fe no se basa en emociones ni en circunstancias, sino en la verdad de la Escritura. Hebreos 11:1 define la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cada batalla espiritual requiere resistencia. Cuando Jesús oró en Getsemaní, su alma estaba angustiada, pero persistió hasta alinearse con la voluntad del Padre. En la enfermedad, la oración debe ser constante, firme y con una fe inquebrantable. No se trata de ver resultados inmediatos, sino de confiar en que la palabra de Dios es más real que cualquier diagnóstico. En el mundo natural, una semilla tarda en dar fruto. Un agricultor no planta hoy y cosecha mañana, pero sigue regando y cuidando su siembra porque sabe que la cosecha llegará en su tiempo.
La oración es igual. No siempre se ve la respuesta de inmediato, pero cada palabra de fe es una semilla que dará su fruto en el tiempo determinado por Dios. Orar cuando se está enfermo no es solo pedir alivio, sino declarar la soberanía de Dios sobre toda circunstancia. La oración no cambia solo la situación, cambia al creyente, fortalece la fe, renueva la esperanza y mantiene el corazón alineado con el propósito divino. Aunque el enemigo intente usar la enfermedad para apagar la fe, cada oración es un recordatorio de que Dios sigue teniendo la última palabra. La enfermedad no solo impacta el cuerpo, sino que también sacude el espíritu. En medio del dolor y la incertidumbre, el alma puede inclinarse hacia la desesperanza o elevarse en un acto de adoración. La Biblia muestra que la adoración no es solo una respuesta de gratitud cuando todo está bien, sino una declaración de fe cuando todo parece estar en contra. David entendió esto profundamente, por eso escribió: bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará siempre en mi boca. Salmo 34:1. No estaba diciendo que solo alabaría a Dios en tiempos de prosperidad y salud, sino que su adoración permanecería firme incluso en medio de la aflicción. En la enfermedad, cuando el cuerpo se debilita y la mente se llena de preocupaciones, la adoración se convierte en un arma que transforma el ambiente espiritual. No es solo una expresión de amor a Dios, sino un acto de guerra contra todo lo que intenta apagar la fe. En las Escrituras, la adoración siempre ha estado conectada con la manifestación del poder de Dios. Josafat enfrentaba una batalla imposible y en lugar de poner a los soldados en la primera línea de combate, envió adoradores. Mientras ellos cantaban y alababan, Dios desató la confusión entre sus enemigos y le dio la victoria a Israel. No hubo un enfrentamiento físico, sino una intervención divina provocada por la adoración. En 2 Crónicas 20:22 se relata que cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, el Señor puso emboscadas contra los hijos de Amón, de Moab y del monte Seir, que habían venido contra Judá y fueron derrotados. La adoración cambia la atmósfera, abre caminos en lo imposible y desata el poder de Dios en lo invisible. En la enfermedad, la mente se convierte en un campo de batalla. Las dudas, el temor y la desesperanza intentan dominar el pensamiento. El enemigo sabe que si logra debilitar la fe, puede robar la paz y la confianza en Dios. Por eso, la adoración es una respuesta que destruye esas fortalezas espirituales. No se trata de un acto emocional, sino de una postura del corazón que decide exaltar a Dios por encima de cualquier circunstancia. Pablo y Silas lo demostraron cuando fueron encarcelados injustamente. Sus cuerpos estaban golpeados, sus pies encadenados y todo parecía indicar que su situación era imposible. Sin embargo, en lugar de lamentarse, comenzaron a cantar Nursi, a cantar himnos a Dios en la medianoche. En ese momento las cadenas se rompieron, las puertas se abrieron y la atmósfera cambió. No esperaron a ser liberados para adorar, sino que adoraron y entonces la liberación ocurrió. La adoración es una expresión de confianza. Cuando se exalta a Dios en medio de la enfermedad, se está declarando que Él sigue en control, que su poder es mayor que cualquier diagnóstico y que su voluntad es buena y perfecta. Job, en su momento más oscuro, cuando perdió su salud, sus bienes y a sus hijos, rasgó sus vestiduras y se postró en tierra para adorar. No entendía el porqué de su sufrimiento, pero su adoración no dependía de sus circunstancias. En Job 1:21 dijo: el Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Su confianza en Dios no estaba basada en lo que tenía o en lo que había perdido, sino en la certeza de que Dios seguía siendo Dios.
En la Biblia, la adoración no solo cambia el ambiente, sino que también prepara el camino para la intervención divina. Cuando Elías desafió a los profetas de Baal en el monte Carmelo, no realizó ningún ritual extraordinario, sino que levantó un altar y oró a Dios con fe. El fuego descendió del cielo y consumió el sacrificio, demostrando que el Dios de Israel era el único Dios verdadero. En la enfermedad, la adoración levanta un altar en el corazón y abre la puerta para que el fuego del Espíritu Santo renueve las fuerzas, traiga sanidad y restaure el alma. Muchos piensan que la adoración solo ocurre en los momentos de gozo, pero las Escrituras muestran que algunos de los actos de adoración más profundos ocurrieron en tiempos de sufrimiento. Jesús en la última cena, sabiendo que estaba a punto de enfrentar la cruz, tomó el pan y dio gracias. No era un momento de celebración, sino el preludio del sufrimiento más grande de la historia. Sin embargo, adoró al Padre, mostrando que la gratitud y la adoración no dependen de las circunstancias, sino de la relación con Dios. El enemigo teme a la adoración genuina, porque sabe que cambia el curso de las cosas. Mientras Israel estaba en esclavitud, Faraón permitió que pidieran lo que quisieran, excepto salir al desierto a adorar. Sabía que la adoración los conectaría con Dios y traería libertad. En la enfermedad, el enemigo intentará sofocar la alabanza, llenando la mente de temor y el corazón de incertidumbre. Pero cuando el creyente decide adorar en medio de la prueba, está declarando que su fe no se basa en lo que ve, sino en lo que Dios ha prometido. David escribió muchos de sus salmos en momentos de angustia. En ellos derramaba su corazón delante de Dios, pero siempre terminaba exaltando su nombre. En el Salmo 42, 11 expresó: ¿por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Su alabanza no era una reacción a la liberación, sino una decisión de confiar en que la liberación vendría. En tiempos de enfermedad, la adoración se convierte en una forma de resistencia espiritual. Mientras el cuerpo se debilita, el espíritu se fortalece al proclamar la grandeza de Dios. No es negar la realidad del dolor, sino afirmar la realidad del poder de Dios por encima de cualquier diagnóstico. En Isaías 61:3 se habla de un manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. La adoración es ese manto que cubre el alma, renueva la esperanza y abre el camino para la intervención divina. La Biblia no muestra a personas que solo adoraban cuando todo estaba bien, sino a hombres y mujeres que eligieron alabar a Dios en medio de la aflicción. Ana, en su esterilidad, clamó con lágrimas y cuando recibió respuesta, no olvidó exaltar a Dios. Moisés, después de cruzar el Mar Rojo, dirigió un cántico de victoria, pero su adoración ya existía antes de ver el milagro. María, al recibir la noticia de que daría a luz al Salvador, entonó un cántico de gratitud, mostrando que su confianza en Dios estaba por encima de cualquier temor humano. La enfermedad es una realidad en un mundo caído, pero Dios ha provisto herramientas espirituales para enfrentarla. La oración activa la fe, la palabra renueva la mente y la adoración transforma la atmósfera. No es un simple acto religioso, sino un principio espiritual que ha sido probado a lo largo de la historia. En el cielo, la adoración nunca cesa. Apocalipsis describe cómo los ángeles y los ancianos se postran continuamente delante del trono, declarando: Santo, Santo,
Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Apocalipsis 4:8. Si en el cielo la adoración es eterna, en la tierra tiene el poder de conectar con lo celestial y traer la manifestación del reino de Dios a la realidad presente. Cuando la enfermedad golpea, el enemigo susurra que Dios ha abandonado, que la fe es en vano, que la oración no tiene poder. Pero la adoración responde con la verdad de que Dios sigue reinando, que su poder no ha disminuido y que su fidelidad permanece. En medio de la prueba, la alabanza no es solo un sonido, sino un estandarte de guerra, una declaración de victoria y una llave que abre puertas que parecían cerradas. La adoración en tiempos de aflicción es la prueba de una fe inquebrantable y el recordatorio de que, aunque el cuerpo se debilite, el espíritu puede levantarse en la fortaleza del Señor. La palabra de Dios no es solo un libro lleno de promesas, sino una espada afilada capaz de cortar toda mentira, enfermedad y desesperanza. En la batalla contra la aflicción, la diferencia entre la derrota y la victoria no está en la intensidad del sufrimiento, sino en la manera en que se usa la Escritura. Jesús en el desierto no se defendió con argumentos humanos cuando fue atacado, sino que respondió con la palabra. No presentó excusas ni apeló a su propia fuerza, sino que declaró: escrito está. Mateo 4:4. Cada vez que el enemigo intentó torcer la verdad, Jesús estableció la realidad divina con la autoridad de lo que ya había sido decretado. En la enfermedad, el cuerpo puede debilitarse, pero si la mente y el espíritu se fortalecen con la palabra, la sanidad comienza a manifestarse, porque Dios no puede negar lo que ha prometido. Las Escrituras son la voz de Dios escrita, un testimonio vivo de lo que Él ya ha establecido desde antes de la fundación del mundo. En Proverbios 4:20-22 se declara: Hijo mío, presta atención a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina para todo su cuerpo. No es una metáfora ni una simple expresión poética, sino una verdad espiritual que tiene un impacto real. La palabra de Dios es medicina, pero como cualquier medicina debe ser tomada, absorbida y aplicada con fe. No basta con leerla de manera superficial, es necesario meditar en ella, declararla y permitir que transforme el entendimiento hasta que se convierta en la única verdad que gobierna el alma. En la enfermedad, el enemigo intentará sembrar duda con síntomas, diagnósticos y pronósticos adversos. Pero la palabra de Dios no cambia con el tiempo ni con las circunstancias. En Números 23:19 se afirma: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Acaso dice y no hace? ¿Acaso promete y no cumple? La sanidad ya fue provista. No es algo que Dios decidirá hacer en el futuro, sino algo que ya está establecido en lo eterno. Isaías 53:5 lo deja claro: por sus llagas fuimos nosotros curados. La obra fue completada en la cruz, el sacrificio ya fue hecho, el precio ya fue pagado. La fe no espera ver para creer. La fe cree y luego ve la manifestación. El enemigo no teme a quienes leen la Biblia ocasionalmente, sino a quienes la convierten en su alimento diario, en su arma constante, en su fundamento inquebrantable. Jesús dijo en Juan 8:31-32: si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. La libertad no proviene solo de desearla, sino de conocer la verdad y aplicarla con determinación.
Cuando el cuerpo sufre, la mente puede dudar, pero si la palabra está arraigada en lo profundo del corazón, entonces la fe se mantiene firme, porque la verdad prevalece sobre la apariencia de los hechos. El Salmo 107, 20 dice: envió su palabra y los sanó, y los libró de su ruina. La palabra tiene poder en sí misma. No necesita añadidos ni interpretaciones humanas para ser efectiva. Cuando Dios habla, su voz trasciende el tiempo y las circunstancias. Su decreto permanece inmutable. En Hebreos 4:12 se describe la Escritura como viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos. No es un texto muerto, ni una simple compilación de historias antiguas, sino la misma voz de Dios, resonando con poder. Cada vez que se declara con fe, cada vez que se proclama sobre el cuerpo, sobre la mente, sobre el espíritu, la atmósfera cambia, la realidad espiritual se impone sobre la natural, y lo que parecía imposible comienza a ser transformado desde lo invisible hasta lo tangible. La enfermedad busca gobernar con temor, pero la palabra establece el dominio del reino de Dios. En Filipenses 2:9-10 se proclama que Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. La enfermedad tiene un nombre, pero el nombre de Jesús está por encima de cualquier diagnóstico. Cada dolencia, cada síntoma, cada aflicción tiene que someterse cuando la autoridad de la palabra es proclamada con fe. No se trata de repetir versículos mecánicamente, sino de creer en cada palabra como si ya fuera una realidad inquebrantable. En la Escritura se encuentran innumerables ejemplos de cómo la palabra transforma la realidad. Cuando el centurión se acercó a Jesús para pedir sanidad para su siervo, no pidió una visita, no pidió un gesto físico, solo pidió una palabra. Declaró con certeza: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, pero basta con que digas una palabra y mi siervo será sanado. Mateo 8:8. Su fe no dependía de lo que podía ver, sino de la autoridad absoluta de la palabra de Jesús. Y en ese instante, la sanidad se manifestó sin necesidad de un contacto directo, sin rituales ni procesos prolongados. En Efesios 6, la armadura de Dios es descrita con distintos elementos defensivos, pero solo hay un arma ofensiva: la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Efesios 6:17. La batalla contra la enfermedad no se gana con argumentos humanos, ni con una actitud pasiva, sino con la declaración firme y constante de la palabra. Cada vez que se proclama la Escritura, cada vez que se decreta una promesa, la espada del Espíritu se mueve, cortando la raíz de la aflicción, destruyendo fortalezas de temor, rompiendo cadenas de opresión. En la enfermedad el cuerpo se debilita, pero la fe se fortalece cuando la mente se llena de la palabra. En Romanos 10:17 se afirma: la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. No se trata solo de leer, sino de escuchar, declarar, meditar, hasta que cada célula del cuerpo responda a la verdad divina. La fe no se desarrolla en el vacío, sino en la constante exposición a la Escritura, en la decisión diaria de alinear el pensamiento con la verdad del cielo en lugar de las circunstancias terrenales. En Deuteronomio 30:14 se establece un principio crucial: la palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que la pongas en práctica.
No basta con conocer la verdad, es necesario declararla, traerla a la realidad a través de la confesión de fe. Jesús enseñó en Marcos 11:23 que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y no dude en su corazón, sino que crea que lo que dice sucederá, le será hecho. La enfermedad es una montaña que solo puede ser removida cuando se enfrenta con la autoridad de la palabra hablada con fe inquebrantable. El enemigo buscará que la confesión se alinee con el dolor, con la queja, con la desesperanza. Pero en Proverbios 18:21 se advierte que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Cada palabra tiene un impacto en lo espiritual. Cuando se declara la sanidad, se está sembrando una realidad que en el tiempo de Dios dará fruto. En Isaías 55:11 Dios asegura: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envíe. La palabra de Dios no es un deseo incierto, es una orden que no puede ser revocada. La enfermedad no define el destino de un hijo de Dios. La palabra ya ha sido establecida, la victoria ya ha sido decretada, la promesa ya ha sido dada. Cuando el cuerpo se debilita, la boca sigue teniendo poder para hablar vida. Cuando la mente se cansa, la fe sigue teniendo poder para sostenerse en la verdad. Nada puede anular lo que Dios ha dicho. Cada declaración de la palabra es un martillo que rompe la roca de la incredulidad, una luz que disipa la oscuridad del temor, un decreto que establece la realidad del cielo sobre la tierra. La sanidad de Dios no siempre se manifiesta de la manera que el ser humano espera. En la Escritura, las respuestas divinas a la enfermedad y el sufrimiento a menudo desafían la lógica humana y revelan un propósito más alto. Naamán, un poderoso general del ejército sirio, buscó la sanidad con una expectativa clara de cómo debía ocurrir. Su mente había construido un escenario donde el profeta Eliseo saldría, impondría sus manos y pronunciaría palabras de poder. Pero en lugar de eso, recibió una instrucción sencilla: sumergirse 7 veces en el río Jordán. Aquello le pareció absurdo. No podía entender cómo algo tan ordinario podía traer una transformación tan grande. Sin embargo, cuando finalmente obedeció, su piel fue restaurada como la de un niño. La clave de su sanidad no estuvo en la espectacularidad del proceso, sino en la obediencia a una instrucción divina que no tenía sentido para la razón. Las Escrituras revelan que Dios no está limitado por las expectativas humanas ni por los métodos convencionales. Jesús nunca repitió un solo patrón al sanar. A algunos los tocó, a otros les habló, a otros les dijo que hicieran algo específico, y en otros casos la sanidad ocurrió a la distancia. Cuando escupió en tierra, hizo lodo y lo puso sobre los ojos de un ciego, nadie podría haber imaginado que de esa manera abriría su visión. En cada caso, la respuesta fue diferente, pero el resultado siempre fue el mismo: restauración total. Esto demuestra que la fe no consiste en definir cómo Dios debe obrar, sino en confiar en que su manera siempre será perfecta. El ser humano tiende a buscar la solución más lógica o inmediata. En tiempos de enfermedad, la mente trata de encontrar patrones, comparaciones y referencias que den seguridad, pero Dios no opera bajo esquemas humanos. Marta y María enviaron un mensaje urgente a Jesús cuando su hermano Lázaro estaba enfermo. Esperaban que Él llegara de inmediato y lo sanara, pero Jesús deliberadamente permaneció donde estaba 2 días más. Cuando finalmente llegó, parecía demasiado tarde.
Lázaro ya había muerto y la decepción era evidente. Marta le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Juan 11:21. Su fe estaba limitada a una idea, que la sanidad debía haber ocurrido antes de la muerte. Pero Jesús tenía un plan mayor. No vino solo a sanar, sino a resucitar. Lo que parecía una demora era en realidad un escenario para revelar la gloria de Dios de una manera que nadie esperaba. La mente humana lucha con la incertidumbre. Quiere respuestas inmediatas y soluciones predecibles. Pero la fe exige un nivel de confianza que trasciende la lógica. El pueblo de Israel, en su travesía por el desierto, experimentó la provisión de Dios de manera inesperadas. En lugar de recibir alimento almacenado, fueron sustentados con maná que descendía cada día. No podían acumularlo ni almacenarlo para el día siguiente, sino que debían confiar en que cada mañana Dios proveería nuevamente. Su sanidad opera de la misma manera. En ocasiones la respuesta es inmediata, en otras es un proceso diario de dependencia total. Jesús sanó a un grupo de 10 leprosos, pero lo hizo de una manera distinta. No les dijo que estaban sanos en el momento, sino que les ordenó ir y presentarse ante los sacerdotes. Mientras caminaban en obediencia, la sanidad comenzó a manifestarse. La fe no es solo creer, sino actuar según la palabra de Dios, incluso cuando no se ven resultados inmediatos. La sanidad muchas veces se manifiesta en el proceso de obedecer, no en el momento exacto de la oración. La Escritura muestra que hay ocasiones en las que Dios permite que el ser humano pase por un proceso antes de recibir la manifestación de la sanidad. Pablo rogó 3 veces para que el aguijón en la carne le fuera quitado, pero la respuesta de Dios fue: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9. En ese caso, la intervención de Dios no consistió en remover la aflicción, sino en proveer una gracia suficiente para sostener a Pablo en medio de ella. La soberanía de Dios no siempre responde según el deseo inmediato del hombre, pero siempre responde de acuerdo con su propósito eterno. En algunas ocasiones la enfermedad ha sido el escenario para revelar una gloria mayor. Jesús y sus discípulos vieron a un hombre ciego de nacimiento, y los discípulos, bajo la lógica humana, preguntaron quién había pecado para que él naciera así. La respuesta de Jesús desmanteló esa mentalidad. No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Juan 9:3. La enfermedad en algunos casos no es un castigo ni una consecuencia, sino una plataforma para que Dios muestre su poder de una manera más grande de lo que la mente humana puede comprender. La fe no está basada en si la sanidad ocurre de inmediato o en un proceso. La fe es la certeza de que, sin importar el método, Dios es fiel a su palabra. En Hebreos 11 se habla de héroes de la fe que vieron milagros extraordinarios y de otros que, aunque no vieron la manifestación completa en su tiempo, recibieron la recompensa eterna. La verdadera fe no impone condiciones a Dios, sino que descansa en su soberanía con la confianza de que su plan es perfecto. El tiempo de Dios no es el tiempo del hombre. La espera puede parecer una demora, pero en la Escritura se ve que cada proceso de sanidad tenía un propósito específico. La mujer con flujo de sangre esperó 12 años antes de recibir su milagro. Pero su historia
quedó registrada para siempre como un testimonio de fe inquebrantable. Jairo recibió la noticia de que su hija había muerto mientras esperaba que Jesús sanara a otra persona. Pero cuando parecía que todo estaba perdido, Jesús le dijo: no temas, cree solamente y serás salva. Lucas 8:50. Dios no está limitado a las condiciones humanas ni a los pronósticos naturales. Cuando Eliseo estaba en su lecho de muerte, el rey de Israel fue a verlo con angustia. Aunque el profeta no sanó en ese momento, liberó una última palabra de victoria sobre la nación. Su autoridad espiritual trascendió su estado físico. Aún después de su muerte, la unción seguía sobre él, porque cuando un hombre fue arrojado en su tumba, al tocar sus huesos, revivió. La enfermedad no define el propósito de Dios en la vida de una persona. Su poder sigue fluyendo más allá de cualquier limitación física. Jesús enseñó que el reino de Dios opera bajo principios que desafían la lógica. En Mateo 20, la parábola de los obreros en la viña muestra cómo el dueño pagó lo mismo a quienes trabajaron todo el día y a quienes llegaron en la última hora. La justicia de Dios no sigue la matemática humana, sino que responde a su gracia soberana. En la sanidad algunos reciben el milagro de inmediato, otros pasan por un proceso y en algunos casos la respuesta divina se manifiesta de una manera diferente a lo que se esperaba. Pero en cada caso, Dios sigue siendo fiel. En la Escritura, cada milagro de sanidad tenía un propósito más allá del bienestar físico. Jesús sanó a un paralítico, pero antes de restaurar su movilidad le dijo: tus pecados te son perdonados. Marcos 2:5. La sanidad del alma era más importante que la del cuerpo. Dios no solo quiere restaurar el estado físico, sino traer una transformación completa. El mayor milagro no es solo la restauración temporal del cuerpo, sino la vida eterna que solo Cristo puede dar. La enfermedad no es el final de la historia. La respuesta de Dios siempre llega, aunque no siempre en la forma esperada. Naamán esperaba una ceremonia elaborada, pero su sanidad llegó con un simple baño en el Jordán. Marta y María esperaban una curación, pero Jesús tenía planeada una resurrección. Pablo pidió ser liberado de su aflicción, pero Dios le dio la gracia para vencer en medio de ella. La fe no exige explicaciones, solo se rinde ante la soberanía de un Dios que siempre obra para bien. Lo que parece una demora es un escenario divino. Lo que parece una derrota es una estrategia celestial. La oración no es solo pedir que Dios haga algo, sino confiar en que lo que Él hace siempre es lo mejor. La enfermedad puede aislar, pero la oración no fue diseñada para ser un acto solitario. A lo largo de la Escritura, Dios muestra que la intercesión tiene un poder inquebrantable, capaz de cambiar situaciones imposibles. Moisés levantó sus manos mientras el pueblo de Israel luchaba. Y mientras su intercesión se mantenía firme, la batalla se inclinaba a favor del pueblo. Cuando sus brazos se cansaron, Aarón y Hur lo sostuvieron, asegurando la victoria. La sanidad, al igual que la guerra espiritual, no siempre se conquista en solitario. Dios ha establecido que la fe de otros puede fortalecer en el momento de mayor debilidad, que la oración de los justos tiene un poder que trasciende las limitaciones humanas y que donde dos o más se unen en acuerdo, su presencia se manifiesta con autoridad. Jesús nunca presentó la oración como una disciplina privada,
sino como un acto de unidad en el cuerpo de Cristo. Cuando enseñó sobre la autoridad espiritual, dejó claro que el acuerdo en la oración desata el poder del cielo en la tierra. Otra vez les digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en los cielos. Mateo 18, 19. No fue una sugerencia, sino una revelación del principio espiritual que gobierna la intercesión. La enfermedad no solo ataca el cuerpo, sino que también busca debilitar la fe. En esos momentos la carga no debe llevarse en soledad, sino que debe ser depositada en una comunidad de creyentes que oren con poder y convicción. En Santiago 5, 14 a 15 la instrucción es clara. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. No dice que la enfermedad deba enfrentarse en aislamiento, sino que la sanidad viene cuando la fe es activada en unidad. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes eran los responsables de declarar limpio a quien había sido sanado de una enfermedad. No solo se trataba de restauración física, sino también de reintegración a la comunidad. El enemigo busca aislar, pero Dios llama a unirse en oración porque hay poder cuando la intercesión es hecha con fe. No. Cuando Jesús sanó al paralítico en Capernaum, la Escritura resalta que no fue la fe del enfermo la que provocó el milagro, sino la fe de quienes lo llevaron ante él. Marcos 2:5 dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Fue la intercesión de aquellos hombres la que abrió el camino para la sanidad. No pidieron permiso, no esperaron que la puerta se abriera, sino que rompieron el techo y lo bajaron hasta donde Jesús estaba. La fe de la comunidad que rodea a una persona puede ser el instrumento que provoca la manifestación del milagro. En la enfermedad, la debilidad física puede hacer que la fe se desgaste. Pero Dios ha provisto una solución: la fortaleza de la intercesión. El poder de la intercesión no es un concepto simbólico, sino una estrategia espiritual establecida desde el principio. En Éxodo 17, cuando Amalek atacó a Israel, Moisés subió a la cumbre del monte con la vara de Dios en su mano. Mientras sus brazos estaban levantados, Israel prevalecía. Pero cuando se cansaba y sus brazos caían, Amalek tomaba ventaja. Aarón y Hur, al ver esto, sostuvieron sus brazos hasta la puesta del sol, asegurando la victoria del pueblo. La oración no siempre es una batalla que se libra en solitario. Cuando la fuerza se agota, es la intercesión de otros la que sostiene la fe y mantiene la victoria hasta que la sanidad se manifieste. Jesús, en el momento más intenso de su agonía en Getsemaní, no se aisló completamente, sino que pidió a Pedro, Jacobo y Juan que lo acompañaran en oración. Su carga era tan profunda que su sudor se convirtió en gotas de sangre. En ese instante mostró la humanidad de quien, aunque era Dios encarnado, necesitaba el respaldo de otros en oración. Aunque sus discípulos no lograron mantenerse despiertos, este momento dejó una lección clara. Incluso el Hijo de Dios buscó intercesión en su hora más difícil. Si Jesús no enfrentó su batalla en completo aislamiento, cuanto más aquellos que siguen su ejemplo deben buscar el respaldo de la oración comunitaria en tiempos de enfermedad. La intercesión no es solo una herramienta para recibir sanidad, sino también una señal de madurez espiritual. En Job 42:10, la restauración de Job no ocurrió cuando él mismo clamó por su situación, sino cuando oró por sus amigos. Y el Señor restauró su bienestar
cuando Job oró por sus amigos y el Señor le dio el doble de lo que antes tenía. En medio de su sufrimiento, cuando aún no veía la respuesta para su propia vida, Dios le pidió que intercediera por otros. Esto muestra que la sanidad y la restauración muchas veces están ligadas a la disposición de orar por los demás. La enfermedad puede hacer que la mente se enfoque en el propio dolor, pero cuando la intercesión entra en acción, la perspectiva cambia y el milagro comienza a manifestarse en formas inesperadas. En Lucas 22, 31 a 32, Jesús le advirtió a Pedro sobre el ataque que venía contra él. Simón, Simón, Satanás los ha pedido para zarandearlos como a trigo, pero yo he orado por ti, para que tu fe no falte. Jesús no dijo que evitaría la prueba, sino que su oración aseguraría que su fe no colapsara en medio de ella. La enfermedad puede ser un tiempo de prueba, pero la intercesión tiene el poder de fortalecer la fe para resistir hasta el momento en que la sanidad se haga visible. No se trata solo de recibir alivio inmediato, sino de sostenerse hasta el cumplimiento total de la promesa de Dios. El enemigo busca debilitar la fe del creyente en momentos de vulnerabilidad. Cuando Elías enfrentó su crisis más profunda, después de haber visto fuego descender del cielo y haber derrotado a los profetas de Baal, huyó al desierto y pidió morir. Pero en ese momento de debilidad extrema, Dios envió un ángel que lo fortaleció con alimento y le dijo: levántate y come, porque largo camino te resta. Primera Reyes 19:7. La intercesión es ese alimento espiritual que fortalece a quien se siente sin fuerzas para seguir creyendo. Es el aliento que sostiene en medio de la batalla, asegurando que la fe no se apague antes de tiempo. La enfermedad no solo afecta el cuerpo, sino que puede debilitar la esperanza. La mujer que había sufrido flujo de sangre por 12 años no solo enfrentaba un problema físico, sino también una exclusión social y espiritual. La ley la consideraba impura, separándola de la comunión con otros. Sin embargo, su determinación de tocar el manto de Jesús rompió esa barrera. En Marcos 5:34 Jesús le dijo: hija, tu fe te ha sanado, vete en paz y queda sana de tu aflicción. La restauración no solo tocó su cuerpo, sino que también la reintegró a la comunidad. La intercesión no solo trae sanidad, sino que también restablece conexiones espirituales, asegurando que nadie enfrente su batalla en aislamiento. El pueblo de Dios nunca fue diseñado para caminar en soledad. Desde el principio, Dios declaró que no era bueno que el hombre estuviera solo. En el Nuevo Testamento, la iglesia primitiva entendió la importancia de la unidad y la oración colectiva. En Hechos 12, cuando Pedro fue encarcelado, la iglesia no se dispersó en temor, sino que se unió en oración incesante. La respuesta fue sobrenatural. Un ángel apareció en la celda, las cadenas cayeron y la puerta de la prisión se abrió. La intercesión no solo cambia diagnóstico, sino que rompe cadenas y abre puertas que parecían cerradas. La sanidad no es solo un acto de restauración física, sino una manifestación del poder de Dios a través de la fe y la unidad en oración. La intercesión sostiene al débil, fortalece la fe, rompe barreras y desata lo sobrenatural. Jesús no prometió que no habría pruebas, pero dejó claro que la oración tiene el poder de cambiar cualquier circunstancia. Donde hay intercesión, hay victoria. Donde dos o más se ponen de acuerdo en la tierra, el cielo responde con poder. La oración no es solo un acto de fe, es un arma
que trasciende lo visible y desata el poder de Dios en lo invisible. Cuando el cuerpo es afligido por la enfermedad, la oración no solo busca restauración física, sino que transforma el espíritu, fortalece el alma y alinea el corazón con la voluntad de Dios. No es una simple súplica ni un ritual vacío, es un puente entre lo humano y lo divino, un acceso directo al trono de gracia donde lo imposible se vuelve posible. En la enfermedad, el enemigo intenta sofocar la voz del creyente, sembrando duda, temor y desesperanza. Pero cada oración pronunciada con fe es una declaración de victoria, una proclamación de que la última palabra no la tiene la aflicción, sino aquel que venció la muerte y el pecado. La oración por sanidad no es un concepto abstracto, ni un deseo incierto, sino una manifestación del carácter inmutable de Dios. Desde el principio su voluntad ha sido traer vida, restaurar lo que está quebrado y devolver la plenitud a lo que ha sido debilitado. Cuando Dios formó al hombre del polvo de la tierra, no solo le dio existencia, sino que sopló aliento de vida en él. Ese aliento no fue solo el inicio de la humanidad, sino una declaración de que el propósito de Dios siempre ha sido sostener la vida y no abandonarla. La enfermedad no tiene la autoridad para robar lo que Dios ha determinado. La oración no es una estrategia de emergencia, es un recordatorio de que cada promesa sigue vigente y que cada palabra pronunciada por Dios se cumplirá en su tiempo perfecto. El poder de la oración no está en la cantidad de palabras ni en la intensidad de la súplica, sino en la confianza absoluta en quien responde. Jesús no necesitó largas oraciones para sanar a los enfermos, no elaboró discursos, no suplicó con incertidumbre. Con una sola palabra los ciegos vieron, los sordos oyeron y los paralíticos caminaron. Su autoridad era absoluta porque su comunión con el Padre era inquebrantable. La oración eficaz no es la que repite frases con desesperación, sino la que se alinea con la voluntad de Dios y declara su verdad sin titubeos. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Juan 15:7. La oración de quien habita en la presencia de Dios no es solo un clamor, es un decreto en el mundo espiritual que se manifiesta en la realidad natural. La enfermedad busca desgastar la fe, debilitar la esperanza y encerrar el corazón en la incertidumbre. Pero la oración no solo resiste el ataque, sino que lo revierte. La oración no es solo una petición de sanidad, es una reafirmación de la identidad en Cristo. Una declaración de que nada puede separar al creyente del amor de Dios, ni siquiera la aflicción física. En Romanos 8:11 se afirma: si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que levantó a Cristo Jesús también dará vida a sus cuerpos mortales. La sanidad no es solo una posibilidad, es una realidad en el reino de Dios que se activa a través de la fe. El poder de la oración se manifiesta cuando la mente deja de enfocarse en la enfermedad y se alinea con la verdad de Dios. El enemigo usa la aflicción para distorsionar la percepción, para hacer creer que la prueba es el final del camino. Pero la oración rompe ese engaño y revela la perspectiva divina. Cuando Eliseo y su siervo fueron rodeados por un ejército enemigo, el temor llenó el corazón del joven. Solo veía los peligros visibles, solo percibía la amenaza inmediata. Pero Eliseo oró y pidió a Dios que abriera sus ojos. Y en ese instante vio que el monte estaba lleno de carros de fuego y un ejército celestial mucho mayor que el enemigo.
La realidad de Dios siempre es más grande que la apariencia del problema. La oración no solo pide sanidad, sino que abre los ojos espirituales para ver la victoria antes de que se manifieste en lo natural. La oración no solo libera sanidad, sino que transforma la relación con Dios. En la aflicción, el corazón es refinado, la fe es probada y el alma aprende a depender completamente del Padre. En la enfermedad, la oración no solo busca el milagro, sino que profundiza la intimidad con Dios. En el Getsemaní, Jesús oró con tal intensidad que su sudor se convirtió en gotas de sangre. No fue una oración superficial ni mecánica. Fue un diálogo profundo donde su humanidad se rindió completamente a la voluntad del Padre. La oración en medio de la enfermedad no solo busca alivio, sino que lleva a una rendición absoluta, donde el corazón encuentra paz más allá de las circunstancias. Cuando el creyente ora, no está solo. El Espíritu Santo intercede con gemidos indecibles. Jesús mismo es el mediador ante el Padre y los ángeles ministran a favor de aquellos que heredan la salvación. La oración trasciende lo visible y activa dimensiones espirituales que el ojo humano no puede comprender. En Daniel 10, el profeta oró durante 21 días sin ver respuesta, pero cuando el ángel finalmente llegó, le reveló que su oración había sido escuchada desde el primer día. La demora no era una negación, sino una batalla en el mundo espiritual que ya estaba siendo ganada. La oración no es ignorada ni desatendida. Cada palabra de fe genera un impacto eterno. Cada clamor mueve el cielo. Y cada súplica hecha en el nombre de Jesús se registra en la presencia de Dios. La sanidad no siempre se manifiesta de la forma esperada, pero la oración siempre produce transformación. La respuesta de Dios no sigue un patrón humano, pero siempre es perfecta. En algunos casos la sanidad es instantánea, en otros es un proceso. Algunas veces Dios obra de manera visible, otras veces fortalece en medio de la prueba, pero en cada circunstancia su fidelidad permanece inalterable. La oración no es solo para pedir resultados, es para alinearse con el corazón de Dios y recibir su paz en cualquier escenario. La enfermedad puede tocar el cuerpo, pero la oración toca el cielo. Puede debilitar las fuerzas, pero la oración renueva el espíritu. Puede traer incertidumbre, pero la oración establece la verdad inmutable de Dios. Clama a mí, y yo te responderé, y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Jeremías 33:3. Cada oración trae respuesta. Cada clamor llega a su presencia. Cada palabra de fe es un eco en la eternidad que Dios no deja sin respuesta. El creyente no ora desde la desesperación, sino desde la certeza de que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. No se aferra a los síntomas, sino a las promesas. No se deja guiar por la vista, sino por la verdad eterna. La oración no es solo una herramienta para momentos de crisis, es un estilo de vida donde la fe se fortalece. El espíritu se renueva y el corazón descansa en la soberanía de Dios. Cuando la oración se convierte en el fundamento de la vida, la enfermedad pierde su poder de intimidación. La fe no depende de si el milagro se ve de inmediato, sino de la confianza inquebrantable en quien sostiene todas las cosas. La sanidad no es solo la restauración del cuerpo, es la renovación del alma, la transformación de la mente y el fortalecimiento del espíritu. El poder de Dios no tiene limitaciones,
Su amor no tiene barreras y su fidelidad no tiene fin. El creyente que ora con fe no es movido por las circunstancias, porque sabe que su vida está en manos de aquel que tiene control absoluto sobre todo. Cada oración es un paso hacia la victoria. Cada clamor es un acto de guerra contra la enfermedad. Cada declaración de la palabra es un golpe contra la oscuridad. La oración no es una opción, es el medio por el cual el cielo invade la tierra. La voluntad de Dios se establece y la gloria de su nombre se manifiesta con poder.